Bueno, hermanos, buenos días. Buenos días. Job 9:4. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Señor, gracias por tu palabra. Señor, por favor, háblanos hoy. Señor, háblanos, por favor, por medio de tu espíritu. Derrite los corazones, Señor, porque nadie que se endurezca contra ti le va a ir bien, Señor. Quedamos en tus manos y que tu Espíritu Santo meta la espada, Señor. Meta la espada, Señor. Mete la espada en cada corazón, en cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, el sermón se llama ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Así como la segunda parte de la cita. Hermanos, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? A nadie, hermanos. A nadie. Nadie que se ha endurecido contra el Señor le ha ido bien. Job declara, dice Matthew Henry, en esta respuesta que no duda de la justicia de Dios. Si usted lee el contexto, ya lo vamos a mirar. Al negar que es un hipócrita, porque ¿cómo podría el hombre ser justo ante Dios? Ahí Job da la gran pregunta, hace la gran pregunta. Recuerde que el libro de Job, los estudiosos dicen que fue escrito antes del Génesis. Y hace la gran pregunta, hermanos. ¿Cómo se justificará el hombre delante de Dios? Ante él se declara Job culpable de más pecados que los que se pueden contar. Y si Dios contendiera con él enjuiciándolo, él no podría justificar ni siquiera uno de los millares de pensamientos, palabras, acciones de su vida. Por tanto, merece algo peor que todos los sufrimientos actuales. Cuando Job menciona la sabiduría y el poder de Dios, él olvida sus quejas. No somos aptos para juzgar los procedimientos de Dios, pues no sabemos qué hace ni qué concibe. Dios actúa con un poder que ninguna criatura puede resistir. Los que piensan que tienen fuerzas suficientes para ayudar a otros, no podrán ni siquiera ayudarse a sí mismos contra esto, hermanos. Hermanos, hoy vamos a ver tres capítulos, hermanos. Sabio de corazón, el primer capítulo. Segundo capítulo, poderoso en fuerzas. Y tercer capítulo, ¿quién se endureció contra él? Le fue bien, hermanos. En los dos primeros capítulos vamos a tocar aspectos de esos atributos de Dios, de la sabiduría de Dios y del poder de Dios o del todopoderoso Dios. Primer capítulo, hermanos, sabio de corazón. Él es sabio de corazón, dice. Dios es sabio de corazón. Es decir, que su esencia, su ser, es sabiduría. Y además, todo lo que hace está lleno de sabiduría. Todas sus obras son llenas de sabiduría. Sus juicios son justos, verdaderos, santos, sabios, hermanos. John Hill dice, originalmente, esencialmente, verdaderamente, realmente y perfectamente es así. Sabio, sabio de corazón. Él es el único y todo sabio Dios, dicen las Escrituras. Su comprensión es infinita. Él es capaz de probar todos los esquemas humanos en cosas civiles o las cosas civiles o religiosas que hacen los hombres y frustrar todos sus planes también. Porque aunque haya tantos de ellos o estén tan profundamente arraigados, el consejo del Señor permanecerá, porque no hay sabiduría, entendimiento, consejo contra él, hermanos. Y por tanto es en vano luchar contra él. Es tan sabio y conocedor que ve y sabe todo lo que hay en el hombre y lo que hace, ya sea en público o en privado, hermanos. No hay un pensamiento, hermanos. Escuchemos, entendamos para no encubrir nuestros pecados y no endurecernos. No hay un solo pensamiento en nuestros corazones, ni una palabra en nuestra lengua, ni una acción en nuestra vida y conversación que Él no conozca a fondo. No la conoce superficialmente, la conoce a fondo. Y por cada uno de estos nos juzgará, hermanos. Su sabiduría, todo lo que hace Él es sabio, les decía. ¿Sabe por qué? Porque es para su propia gloria. Él es sabio de corazón, hermanos. Es para su propia gloria. Dice Berkov, es aquella perfección de Dios por medio de la cual Él aplica su conocimiento a la obtención de sus fines conforme a la manera que más lo glorifique. La sabiduría de Dios implica un último fin, al cual quedan subordinados los fines secundarios,
Y de acuerdo con la escritura, este fin último es la gloria de Dios, hermano. Por eso Él es sabio de corazón. Porque todo lo hace para su gloria. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Amén, dice. Amén. Hermanos, todas sus obras fueron hechas con sabiduría, con su mano sabia, hermanos. La tierra, el mar, el sol, la luna, las estrellas, las plantas, los animales y el ser humano muestran de forma notable su sabiduría en la creación. Cuán innumerables son tus obras, dice el salmista. Oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Pablo, hermanos, comprendió esta profunda, incomprensible, autónoma, soberana y gloriosa sabiduría de Dios y exclamó: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién o quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria, hermanos, por los siglos y por la eternidad. Amén. Pablo lo exclamó así. Oh profundidad, es magnífico todo lo que hace el Señor. Es incomprensible, es perfectamente sabio, hermanos. Una de las razones, hermano, de por qué usted y yo no nos humillamos verdaderamente a Dios es porque no entendemos en parte este tipo de cosas, hermano. Él es el único y sabio Dios, dice en 1 Timoteo, por tanto, al Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mire que casi siempre la palabra sabiduría viene dada, está con gloria, sabiduría y gloria. Sabiduría y gloria. Al único y sabio Dios sea honor y gloria. Aquí dice, oh profundidad, cuando dijo Pablo, de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Y al final, a Él sea la gloria, hermanos. Por eso Él es sabio, porque todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Entonces, hermano, una forma de saber si usted y yo estamos actuando con sabiduría y si hacemos las cosas para la gloria de Dios, hermano. Eso es actuar con sabiduría. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque el que teme a Jehová vive para su gloria. Hermanos, en contraste, la sabiduría humana es necia, desecha a Dios y no tiene discernimiento. Vamos al Salmo 14, hermanos, por favor. Es necia, les decía, busca eliminar a Dios para pecar libremente. Es necia, hermanos, es necia la sabiduría humana. Pero sobre todo vamos a ver dos tipos, sobre todo, de sabiduría humana, que muchas veces se pueden mezclar. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido, alguien sabio, que buscara a Dios. Todos se desviaron a una humanidad caída, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, no tienen discernimiento, no son sabios, son necios. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiese pan, y a Jehová no invocan, hermano. Mire, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no tiene discernimiento? ¿Por qué está necia? ¿Por qué busca eliminar a Dios? ¿Por qué dice el necio en su corazón no hay Dios? Porque quieren pecar libremente, hermano. Dice ahí, se me fue, qué pena con ustedes. Dice Jehová miró de los cielos, de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero no, todos se desviaron, hermano, todos se desviaron. Se han corrompido, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. El que niega a Dios hace obras abominables. No, yo no creo en esa falsa bondad del ateo de hoy. Pero escúchenme, hermanos, hay un ateo teórico, el erudito, el intelectual, el que niega a Dios conscientemente, el que dice no hay Dios, el que dice él ha llegado en un razonamiento inútil y vano a decir que no existe Dios. Claro, en el fondo de su corazón sabe que sí existe Dios,
pero digamos que es teórico, es consciente de lo que dice. Pero hay otro ateo, que es el ateo práctico, hermanos, que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Cree que no lo ve. Y así vive la mayoría del mundo, las religiones. Pero ¿sabe qué? También los falsos creyentes, porque no tienen temor de Dios. No entienden que Él los está viendo. Hermanos, vamos a Romanos 1. La sabiduría humana se opone a Dios. Es desagradecida en sus razonamientos inútiles, entenebrecidos, que la lleva a la idolatría. Es necia esa idolatría. Alguien decía, no pueden haber ateos. Ateos no existirán en el infierno, ¿no es cierto? No van a existir en el infierno. Se le acaba su ateísmo cuando tienen un problema o cuando lleguen al infierno. Y insisto, cuando digo se le acaba es de labios para afuera, de que clame, porque en el fondo de su corazón, él sabe que existe un Dios, el que escudriña su mente y su corazón. Romanos 1, 21 al 23. Este es otro tipo de personas que niegan la sabiduría de Dios y están envanecidos y tienen una sabiduría necia y humana. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí usted puede encontrar el cientificismo. Es conocido hoy, así se conoce. Un excesivo valor a lo científico, a los datos, a la experiencia. Y el único conocimiento válido viene de la ciencia. El método científico, dicen ellos, debe aplicarse a todo ámbito de la vida intelectual y moral. Hermanos, la razón, el conocimiento, el secularismo, todo eso, hermanos, todo tiene que ser comprobado. No creen en los milagros, no creen en lo espiritual, no creen en lo sobrenatural. Todo le dan una explicación médica, científica, psicológica, psiquiátrica, hermanos. Todo hombre que no cree en Cristo es una guarida de demonios. Esa es la verdad, esa es la realidad. Todo hombre sin Cristo está lleno de demonios. Cualquier persona en su estado natural, hermanos, cualquier enfermedad psicológica de la mente, como la llaman ellos, son demonios, hermanos. No les llamemos de otra manera. Son influencias demoníacas. La psicología y la psiquiatría nos ha querido cambiar esos conceptos, hermanos. En la Biblia, ¿cómo los llamaban? Eran los endemoniados, los lunáticos. Hermanos, ¿qué es lo que hace esto? Este tipo de personas de sabiduría necia que se ponen a Dios. Es una sociedad pagana e idólatra, hermanos. Esto es lo que es hoy. Eso. Niegan al Dios verdadero, pero se hacen otros dioses. Porque esos dioses sí les sirven de acuerdo a su corazón corrompido y depravado. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Se volvieron idólatras. Por necios, por no seguir al Dios verdadero, hermanos. Tengamos cuidado, que mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios. Es opuesta a esa vana sabiduría. O sea, a esa sabiduría humana. Su evangelio es el mensaje de la sabiduría de Dios. Acompáñame a 1 Corintios 18, hermanos. Cristo destruye el evangelio, hermanos, destruye la sabiduría humana. Es vana, es construido sobre arena. Humilla al sabio de este mundo. Lo va a humillar. Si es que hoy no se ha humillado, hermanos. No pueden llegar. Escúcheme bien, hermanos. 1 Corintios 1:18, tranquilo, hermano, yo lo repito cuando vuelvo a leerlo. 1 Corintios 1:18. Hermano, no puede, escúcheme bien, el sabio de este mundo, con la sabiduría de este mundo, con el cientificismo, con el ateísmo, con el moralismo, con el racionalismo, no pueden llegar con eso a la sabiduría y a la verdad, hermanos, a la verdadera sabiduría, al conocimiento, porque ellos lo consideran locura, hermanos. Porque la palabra, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, hermanos, esto es, a nosotros, es poder de Dios, hermanos.
Pues está escrito, dice el Señor, gloria a Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio?, pregunta el Señor. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Están locos. Un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Eso es el Señor, hermanos. Confundiéndolos, mandándoles espíritus engañosos para que crean la mentira. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, no lo van a conocer así, hermanos. Mediante la sabiduría conoció a Dios, mientras agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Gloria a Dios, hermanos. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, hermanos, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles o para los griegos locura. Ay, hermanos, el evangelio de Cristo contiene la sabiduría de Dios, hermano. Entendámoslo, afirmémonos, discernámoslo de esa manera, hermanos. Su casa es edificada con esta sabiduría por medio de su bendita y sabia obra. Su obra y mensaje están llenos de sabiduría. Dice Proverbios, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, el evangelio, mezcló su vino, el cordero, hermano, sacrificado, y puso su mesa. Es sabiduría lo que hizo Dios con el Hijo de Dios, hermanos. El Padre envió a su Cristo, a su Hijo, el Señor Jesucristo, con la mayor muestra de amor, pero también de sabiduría, para enloquecer la sabiduría de los sabios y desechar el entendimiento de los entendidos, hermano. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó la iglesia, predicó el evangelio, lo predica. Dice a cualquier simple, no a los sabios de este mundo: ven acá, a los faltos de cordura según el mundo, venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Es inteligencia andar por el camino del Señor, por el camino de Cristo. Isaías 11. Sobre Cristo, sobre este evangelio, sobre nuestro Señor, reposa el Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría. Mira lo que dice el profeta Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Porque en Cristo, hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios, hermanos. Para que sean consolados, hermanos. ¿Por qué? ¿Para qué, hermanos? Para que sean consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, hermanos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Hermanos, avivémonos con las palabras del Señor, con su sabiduría, con el evangelio, hermanos. Esas cosas nos deben retumbar, nos deben mejores hacer vibrar, hermanos. No seguimos a los sabios de este mundo, a los filósofos que se van a morir. Van a estar en el infierno, la gran mayoría de ellos, por no decir que todos, hermanos. Hermanos, se nos ha entregado como a Pablo anunciar al mundo las inescrutables riquezas de Cristo, el misterio escondido desde la eternidad, para que demos a conocer la multiforme sabiduría de Dios, hermanos. Efesios 3 del 8 al 11, mire lo que dice, lo que dijo Pablo. Y dígalo como si fuera usted, hermano, dígalo como si fuera usted estas palabras. Efesios 3 del 8 al 11. A mí, Marco, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos, hermanos, a todos, cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Verso 10, para que la multiforme de muchas, o sea, es especial, multiforme sabiduría de Dios se habrá dado a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades, mira lo que dice acá, en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, hermanos. Hermanos, Dios es sabio de corazón. Anunciemos su sabiduría, anunciemos a Cristo. Destruye la sabiduría humana, su evangelio es sabiduría. Sobre él reposa el espíritu de sabiduría. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. Demos a conocer la multiforme sabiduría divina. Él es sabio de corazón, hermanos. Él es sabio. Vamos a un segundo capítulo. Poderoso en fuerzas, hermano. Y poderoso en fuerzas. Y poderoso en fuerzas. Hermanos, Él no solo es sabio de corazón. Él es poderoso en fuerzas. Él es el todopoderoso. Todo lo que Él quiere lo hace. No solo porque Él es soberano, hermanos. Escúcheme bien. No solo lo hace porque Él es soberano, sino porque Él tiene el poder en su brazo para hacerlo. Él podría ser soberano y no tener el poder en su brazo para hacerlo. Los reyes de la tierra se proclaman soberanos, pero no tienen el poder en sus manos para hacer todo lo que quieren. John Hill dijo, Él es el más poderoso, no el poderoso, es el más poderoso, el todopoderoso. Él tiene un brazo poderoso y una mano fuerte. Y a menos que un hombre tenga un brazo fuerte como él, su propia diestra nunca podrá salvarlo, ni su propia justicia lo justificará. Por tanto, ¿qué gana un hombre débil, gusano, al contender contra él? Y como él no es hombre como ellos, ¿cómo puede ir contra él en juicio? Es tan osado el hombre que va contra el Señor en juicio. ¿Y qué vanidad debe tener él para fijar un tiempo para ello? Ya que si hablamos de fuerza, él es fuerza. Cierro comillas. ¿Qué quiere decir el poder? Ya se los dije más o menos. Es la facultad o virtud de Dios para cumplir todo lo que le agrada. Todo lo que le agrada. Escúcheme bien, hermanos. Aquí yo tomé algunas cosas de Pink, no todas. Unas las parafraseé, unas las mezclé. Pero lo digo en honor a la verdad. Si no puede hacer todo lo que quiere y no puede llevar a cabo todo lo que Él se propone, Él no puede ser Dios, hermanos. No puede ser Dios. Él tiene, Dios, la voluntad para hacer lo que le parece bueno y el poder para llevarlo a cabo. Así como la santidad, hermanos, es la hermosura de los atributos de Dios. La santidad muestra esa perfección de pureza de Dios. Así como eso es la santidad, el poder de Dios da vida y acción a todas las perfecciones divinas. ¿Sí me entiende? El poder es el que permite que Él sea soberano, que Él sea majestuoso, que Él ejecute un juicio, que Él sea santo inclusive. Sin poder, escúcheme bien, si Dios no tuviera poder, su misericordia sería solo debilidad humana. Sus promesas, escúcheme bien, sonido vacío, hermanos. Y sus amenazas, alarmas infundadas, dijo A.W. Pink. Tremendas estas palabras. Su misericordia, hermano, lo que todo el mundo la misericordia, pero si Él no tiene el poder, es simplemente debilidad humana, hermanos. Sus promesas, lo que Él prometió en las escrituras, lo que está escrito, hermano, y que se va a cumplir. Si Él no fuera poderoso, hermano, serían apenas sonido vacío. Y sus amenazas, los juicios de Dios, simplemente alarmas infundadas. Un loco por allá que amenaza. Pero ese no es el Dios que nosotros seguimos, hermano. Su poder es como Él, infinito, eterno, inmedible, inconmensurable, incontenible en el espacio y en el tiempo. Y nadie lo puede frustrar, hermanos. De Dios es el poder, dijo el salmista. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder, hermanos. Una vez habló Dios, hermanos, dice acá el salmista. No es necesario más, hermanos. Cielo y tierra pasarán, su palabra no va a pasar. Él habla, escúcheme bien, y el trueno de su poder se oye en el mundo. Tronó en los cielos, dice el salmista, Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová,
por el soplo del aliento de su nariz, hermano. Si no nos estremecemos contra este Dios que seguimos, hermano. Si no miramos esto y nos aferramos a la roca, hermanos, de nuestra salvación. No sé qué más, en qué más nos podemos aferrar, hermanos. Pero también dice ahí, de Dios es el poder, hermano, y solo de Él. Nadie tiene un átomo de poder, un milímetro de poder si Dios no se lo ha dado. No puede adquirirse ese poder, ni está en manos de ninguna otra autoridad, es inherente a Dios. Él mismo, Dios mismo, es la causa de todo poder. El más poderoso mortal no podrá añadir ni un milímetro al poder del omnipotente, hermanos. Nadie puede añadirle a Él, hermanos. ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? Dice el salmista. ¿Quién será semejante entre los hijos de los potentados? Hace rato cerré comillas de pin. Sus obras, hermanos. Vamos a Job 9. Vamos a leer lo que sigue después del versículo base. Sus obras fueron hechas con su poder, con el poder de su brazo. Job 9, 5 al 10. Lo que sigue después del verso base. Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. Él remueve la tierra, hermanos, de su lugar y hace temblar sus columnas. Tremendo, hermano. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Verso 8. Él solo extendió los cielos. Solito el cuello hizo así, hermanos. Así. Y anda sobre las olas del mar. Tremendo. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravilloso sin número, hermano. Ese es el Dios en el cual usted y yo creemos, hermano. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, hermanos. Con su poder, hermanos, Él restringe el mal, dice Job. Y dije, hasta aquí llegarás, le dijo, y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Así le dijo al mar, hermanos. Tremenda esa fuerza. Su poder, escúcheme bien, hermanos, es más grande que la fuerza de todas las recias aguas del mar. Dice el salmista, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. ¿Usted se imagina la fuerza del mar, hermanos? No nos la alcanzamos a imaginar. En estos días estamos levantando con unos hermanos 20 litros de agua. Nada, eso no es nada. Y eso nos tocaba, mejor dicho. Imagínese el mar, hermano, la fuerza. Si se pudiera medir la fuerza del mar, no sé si la han medido algunos. Eso es imposible en la mente, hermanos. Todas las aguas, cuando se abre una represa, hermanos, todo el poder de esa fuerza. Dios le dijo a toda esa fuerza, la sumada, el 70% de la tierra, hermanos, hasta aquí llegarás, le dijo a las olas del mar. Hermanos, nuestro Dios tiene el poder para que salga el sol y llueva. Hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, Él tiene el poder. Él quita y pone reyes con su poder. Él a todo lo que quiere los inclina. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, hermanos. A Satanás reprime con su poder, impide sus propósitos malignos. A Satanás se exhibió públicamente y triunfó sobre él y sus huestes en la cruz, Colosenses 2:15. Y Satanás, sabe que le queda ya poco tiempo para sentir, para padecer el poder de la ira de Dios, hermano. Hermanos, Daniel 4:35. Vamos a ver que el hombre no es nada ante su poder, es nada ante su poder. No hay quien detenga la mano poderosa del Señor y cuestione su proceder. Mire, Daniel 4:35 son palabras de Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra en su tiempo. Humilló a Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo.
y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El hombre no es nada, hermano, y no es nada, y es osado y dice, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios se llevó a mi hija? ¿Por qué Dios se llevó a mi padre? ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite la pobreza? Si Dios existiera, no existirían. Y dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Osados cuando dicen eso. Hermanos, el hombre es nada ante su poder. Dios abrió los cielos y la raza humana, excepto 8 hermanos, impotente ante su ira, fue arrasada en el diluvio. El hombre no es nada ante el poder de Dios. Con una lluvia de fuego y azufre, Dios destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra, hermanos. Dios no es nada ante su poder. Perdón, el hombre no es nada ante el poder de Dios. Faraón y sus huestes, sus ejércitos fueron impotentes cuando él sopló sobre ellos en el Mar Rojo. A los impíos, el hombre es nada ante su poder. A los impíos encarcelará en el infierno y enviará sus almas al tormento en el lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20. Hermanos, nadie puede resistirle. Nadie puede resistirle. Nadie podrá hacerle frente ante su trono de justicia. Él lo hace y nadie debe cuestionarlo, hermanos. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué dice Pablo? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? La soberanía de Dios, hermano, allí. Ay, hermano, usted y yo no podemos. El hombre no puede juzgar ni condenar sus designios. Dice Job 9:19, allá el antico de la base, no vaya. Si habláremos de su potencia, por cierto, es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? ¿O quién lo hará comparecer? ¿Quién me emplazará? ¿Es quién lo va a hacer comparecer a Dios? Nadie, hermanos. O sea, el hombre hoy lo juzga desde acá, desde la tierra. Desde acá, desde la tierra, lo lleva al juicio, ¿sí me entiende? Lo sienta en silla de escarnecedores, ¿sí me entiende? Pero eso es nada para el Señor, porque Él los va a destruir en su ira, hermano. Y cuando se muera, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hermanos, los poderosos de la tierra, los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, ellos reclaman admiración. Cuanto más Él, hermanos, debemos temblar ante su poder. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede, que tiene el poder de destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ay, Dios no envía a nadie al infierno. Sí, Dios lo envía, hermanos. Sí, por culpa del hombre, por culpa del pecado del hombre. Pero Dios los arrojará en el lago de fuego y azufre. Eso dicen las Escrituras. Tratamos de defender a Dios, tratamos de justificar a Dios. La venganza y la ira de Dios pueden ser posibles porque Él tiene el poder para ejecutarlo. Yo puedo estar muy airado, yo me puedo vengar mucho, pero no tengo el poder de echar a toda la humanidad al infierno y condenarlo. No tengo ese poder. Dios sí, hermanos. Hermanos, ignorar a aquel que puede aplastarnos como si fuéramos zancudos o moscas es una conducta suicida, hermanos. Escúcheme, es suicida. Su padre es un suicida, su madre es un suicida, sus hijos son suicidas, sus hermanos son suicidas, si no van a Cristo. Desafiar, escúchenme bien, al que puede despedazarnos y arrojarnos al infierno es locura, hermanos. Es locura, hermanos. Es loco el mundo. Obedecer sus mandamientos, hermanos, es cuanto menos actuar con sensatez, hermanos. Por Dios. Debemos callar, hermanos, ante el poder de su brazo. Vayamos a Job 40, del 9 al 14. Miren lo que dice. Callemos ante el poder. Calle de Él, calle delante de Él toda la tierra. Prediqué hace un tiempo. Debemos callar ante el poder de su brazo. Dice Job: ¿tienes tú un brazo como el de Dios?
y truenas con voz como la suya. Lo tenemos, hermano, tenemos el brazo de Dios, nuestra voz truena como la voz suya. No, hermanos, adórnate ahora de majestad y de alteza. Mire, Dios estaba reprendiendo a Job allí. Y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira todo altivo y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Eso hace el Señor. Encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Mire lo que dice al final. Y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra, hermano. Ese poder también salva, hermanos. Ese poder también salva. Veámoslo como es, hermano. Veámoslo como es. Anunciémoslo como tal. No hagamos un Dios a imagen nuestra, hermanos. No justifiquemos a Dios. No tengamos temor en anunciar lo que dice su palabra, como se presenta en su palabra. No tratemos de dar una explicación al impío. Mostrémoslo como Él glorifica. Eso, hermanos. Rechacemos toda imagen falsa de Él, de su culto y adoración también. Toda idolatría y falsa religión. Son diabólicas, no nos unamos a ellos. Denunciémoslos, reprendámoslos. No provoquemos con nuestra falta de celo y tibieza al Señor. No lo provoquemos a celo. Él es más fuerte que nosotros, hermano. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celo al Señor. ¿Somos más fuertes que Él, hermanos? No. Hermanos, el poder de su mensaje es el poder de Dios que se manifiesta al proclamarlo y hacer milagros. Hermanos, el mensaje de Cristo, el evangelio de Cristo, el evangelio eterno del reino de Dios, es un mensaje que consiste en la manifestación del poder de Dios, hermano. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En eso consiste el reino de Dios, hermano. Su mensaje, hermano, es el poder de Dios que puede salvar las almas del infierno y levantar muertos para que vivan, hermanos. Por eso no nos avergonzamos de proclamarlo. Si usted se avergüenza de proclamar el evangelio, mire, usted no entiende esto, hermano. Usted no entiende el poder que hay en sus manos. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios no va a salvar a su mamá, a su tía, por medio de sus estrategias psicológicas humanistas. La va a salvar por medio del mensaje y el poder de Dios para salvación. Amén. No, es que yo no la voy a ofender. Hermano, que ofenda el evangelio, que ofenda, qué bueno que ofenda. Ellos han ofendido a Dios. Lo que pasa es que no quiero repetir esas palabras porque las dijo un falso maestro, pero es la verdad. Hemos recibido su poder, hermanos, para proclamarlo. Dice Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La iglesia, llevando el poder de Dios para proclamarlo. Hermanos, nosotros tenemos en nosotros mismos ese espíritu de poder, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Espíritu Santo allí, hermanos. Hermanos, ese mismo poder levantó a Cristo de entre los muertos, hermano. No permitió que su alma quedara en el Seol, ni su cuerpo viera corrupción, hermanos. Y ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos, levantará también nuestros cuerpos mortales cuando Él venga. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros, hermano. Ay, hermano, es el poder de la resurrección a todos los que no confían en su propia justicia, sino en la justicia que es de Cristo por la fe, hermanos. Mire lo que dijo Pablo. Después de que dijo, Pablo estaba viniendo a decir, yo soy del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Mejor dicho, en cuanto a la ley fariseo, estaba mostrando toda la basura que era antes. Todo eso por el cual él se gloriaba hoy era basura para él. Y termina Pablo diciendo, y ser hallado en él,
no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo entendía eso, no solo el poder de su resurrección, o más bien entendía el poder de su resurrección, entendía que él era gusano, que él no podía presentarse a Dios con su propia justicia, hermanos, y dijo: yo confío en ser hallado en él, no con mi propia justicia que es por la ley, sino por la que es en Cristo Jesús, hermano. Ese poder salva, ese poder levanta a los muertos, ese poder resucita a los muertos, hermano. Necesitamos su poder, pidámoslo para que andemos como es digno de él, para que andéis como es digno del Señor, dice Colosenses, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, hermano, conforme a la potencia, al poder de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, hermanos. Usted no puede dejar pecados. Ay, hermano, el poder del Espíritu Santo sí, hermano. El poder del Espíritu Santo sí. ¿Usted no cree que Dios puede levantar a su madre de entre los muertos? Bueno, el poder de Dios sí lo puede hacer, hermanos. Creamos en eso. Hermanos, tercer capítulo. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? ¿Quién? Nadie. Dios es sabio de corazón, hermanos. Su persona y sus obras son sabias, como veíamos en el primer capítulo. Dios es poderoso en fuerzas. Él tiene el poder para hacer todo lo que quiere. ¿Quién podrá resistirle? ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, hermanos, nadie. John Hill dice: ya sea comportándose con orgullo e insolentemente, o endurecerse contra él como Faraón, Sennacherib, los judíos en tiempos de los profetas, Malaquías y Cristo en esos tiempos, y discursos duros que pecadores impíos pronuncian contra Dios, Cristo, su evangelio, sus ordenanzas, su pueblo, sus caminos y su adoración, serán convencidos y condenados en el juicio final. Porque ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie, hermanos. Y con audaces actos de pecado, el impío, encubriéndolo, rindiéndose a sí mismos para cometer toda impureza y codicia, haciendo un pacto con el infierno y un acuerdo con la muerte. Eso hace el que se endurece contra Dios. Hace un pacto no con Dios, sino con el infierno y con la muerte. Y así, se creen salvos y seguros, es lo peor. Pero tales nunca prosperarán ni tendrán éxito como creen, sino que tendrán ruina y destrucción. No hay paz para los hombres malvados, no hay paz verdadera y sólida, ni aquí ni en el más allá. Cuando ellos gritan paz, llegará destrucción repentina. Y si Dios pone la culpa del pecado sobre sus conciencias, su peso es intolerable, los hunde la desesperación. ¿Y cuál será entonces el gusano que nunca muere? Vamos a Daniel 2, hermanos. Suyos son el poder y la sabiduría. O sea, ya vimos el poder, la sabiduría y el poder. Vamos a ver quién resiste a eso, quién podrá resistirlo. Vimos que Dios es sabio de corazón, poderoso y fuerzas. Mire lo que dice Daniel, el profeta, Daniel 2, 19 al 22. Daniel 2. Estaba ante el emperador, ante el rey. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito, y estaba delante del rey, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría, el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, los cambia, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Hermanos, póngame mucha atención. O sea, si ha puesto, qué bueno, pero ponga más atención ahorita.
El hombre es vasija creada por Dios. Él conoce. Si un alfarero hace una vasija, él conoce la vasija, porque la labró con sus propias manos. El hombre, por tanto, no puede esconder su pecado e inmundicia, como si no lo viera, como si algo estuviera fuera del alcance de su ojo. Ay, dice Isaías, de los que se esconden de Jehová, encubriendo consejo, y sus obras están en tinieblas. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Tan osado el hombre. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, ¿no entendió? Dios no sabe lo que hace. Dios no me entiende, Dios no conoce, Dios no me ve. Dios, ¿cómo hace eso? Yo soy más sabio que Dios, eso está diciendo el hombre. Hermanos, suyos son el poder y la sabiduría. Le irá muy mal a usted. Usted que escucha, cualquiera que escuche este mensaje, los que están en el teléfono. Hermano, le irá muy mal si sigue escondiendo sus pecados ante el que todo lo ve. Pues ¿quién se endureció contra él y le fue bien? A nadie. El hombre debe someterse a la salvación y justicia que le hizo brotar. La única salvación, no mi método de salvación, no todos los caminos no conducen a Dios, no mi Dios es este, su Dios es ese. Al fin de cuentas creemos en el mismo Dios. No, hermanos. Debe someterse a eso que él hizo brotar, a esa salvación que él hizo brotar. Nadie debe contender contra el Creador. Somos barro y él el alfarero. Hermanos, no se me distraigan. Les pido por favor, no se me distraigan. Somos barro, hermano, y él el alfarero. Miren lo que dice Isaías 45, 9. No, desde el 8 hasta el 9. Isaías 45, 8, 9. Mira, hermano, venimos hablando de que Dios creó al hombre. El hombre no puede ocultar su pecado porque Dios lo conoce, lo hizo, lo labró con sus propias manos. Por tanto, tampoco puede revelarse a la salvación y a la justicia que él hizo brotar. La única salvación. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia. Abrace la tierra y produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Mire, ¿qué hizo brotar él? La salvación, hermanos. Yo, Jehová, lo he creado, hermanos. Ay del que pleitea con su hacedor. Así hay que entender esta cita. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra. ¿Qué haces? No, a mí me parece que Dios tiene una puerta trasera, como dice Timothy Keller. Una puerta trasera para llegar al cielo. Imagínese la herejía tan grande de un reformador de hoy, hermanos. Imagínense. Hermanos, una puerta trasera, o como dice el católico romano, que esos sí están llenos de herejías, o más herejías. María dice que hace entrar a sus así como cuida a sus borrachitos, les mete por debajo de la falda, los entra, que por Cristo no, primero ella, o más bien por Cristo sí, pero primero con ella, como corredentora, por sus obras, por sus méritos, como dice Roma en el Concilio de Trento, que los que no creen en Cristo, pero son sinceros creyendo en su creencia, en su religión, en su Dios, Dios los va a aceptar. No, hermano, no. Recuerden lo que vimos ayer, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El mundo se revela contra eso, hermanos. ¿Sabe contra qué no se revela el mundo? Contra el falso Cristo que predica la iglesia moderna. Porque ese Cristo, hermanos, es ancho, esa puerta es anchísima, hermanos, y lleva a la destrucción. Pero el Cristo que muestra las Escrituras es una puerta angosta, un camino angosto, una puerta estrecha, un camino angosto, hermanos. Entonces sigue diciendo, yo lo he creado. Hay del que predicar, bueno, ya. No creyente en Cristo, católico romano, musulmán, mormón, moralista, testigo de Jehová, adventista del séptimo día,
guerrillero, paramilitar, gobernante, lo que usted quiera, que no se haya entregado a Cristo. Sométase a Cristo. Pues ¿quién se endureció contra él y le fue bien? A nadie le va a ir mal. Un día tendrá que arrodillarse ante el Cordero y darle cuentas. Amén. No alterque tampoco con su soberanía, como si él fuera injusto. Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Lo puede hacer, hermanos, porque él fue el que creó. Él elige soberanamente. Él elige soberanamente. Él es soberano, él lo puede hacer. Pero ¿sabe qué? Nunca se escude en eso. Porque usted no diga como dijeron estos: ¿y acaso quién, Dios a quién inculpa? ¿Cómo nos inculpa? ¿Cómo nos echa la culpa? Pues sabe que usted tampoco quiere ir, no sea mentiroso. Usted odia a Dios, usted aborrece a Dios. ¿Usted qué va a reclamarle a Dios? Si usted aborrece la santidad, aborrece el Dios de las Escrituras. No sea hipócrita. No sea hipócrita. Humíllese ante el Señor. Humíllese, sométase a Cristo. Cuidado y no sea usted un vaso de ira preparado para destrucción. Pues ¿quién se endureció contra él? ¿Le fue bien? Nadie, hermanos, nadie. Iglesia, no encubramos nuestros pecados ante los hombres. Estoy hablando ya de la iglesia, más específicamente de la iglesia. Él lo ve, a usted lo ve, a mí me ve. No endurezca más su corazón, no deseche su misericordia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Sigue endurecido, está endurecido en sus pecados, está endurecido ante la exhortación, caerá en el mal. Pues ¿quién endureció contra él y le fue bien? No crea que usted por estar en una iglesia es salvado de la ira de Dios. No crea que se va a justificar por eso. Usted debe humillarse. Usted está como cuando el Señor le dijo, en tiempos, no me acuerdo si fue de Isaías o de Jeremías, le dijo: ustedes israelitas, el profeta les decía, tienen el corazón como diamante. Sin ser, lo han labrado y es como un diamante. Iglesia, no hagamos como el impío, no endurezca su cerviz, porque caerá en el hoyo profundo. El hombre que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire los casos, hermanos, no habrá para él más medicina. El Señor ha sido paciente con muchos de nosotros acá y sigue siendo paciente, pero su paciencia tiene un límite. Usted sigue endurecido, usted no quiere reconocer sus pecados, usted los sigue encubriendo. Usted está desechando al sanador, está desechando sus amonestaciones. Y nadie que se haya endurecido contra él le ha ido bien. Nadie. Y eso aplica para usted, no solamente para el impío. Porque el cristiano tiene un corazón manso, tiene un corazón de carne. ¿Por qué se sigue endureciendo ante la disciplina, ante la exhortación, cuando un hermano le dice, le exhorta sus pecados? ¿Por qué no quiere verlos? ¿Por qué los encubre? ¿Por qué es más fácil para usted verlo del otro y no es capaz de ver lo suyo propio? ¿Por qué se alarma con el pecado del otro? Llora por el pecado del otro. Le da rabia, se enfurece contra el pecado del otro, pero no se enfurece contra su propio pecado. Que el Señor nos guarde, hermanos, de eso. Hermanos, es inútil contender y endurecerse contra él. Vamos a leer Job 9, del 1 al 4. Job 9, del 1 al 4. El verso base es el 4. Vamos a leer del 1 al 4 ahorita. Hermanos, es inútil contender y endurecerse contra él. Job así lo reconoció, impotente ante su sabiduría y poder. Mire las palabras de Job allí. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mí. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Está hablando de la salvación, hermanos. Está hablando de la justificación, hermanos. Hermanos, nada podemos alegar
ante el sabio de corazón y al poderoso en fuerzas. Somos necios al hacerlo. Somos necios siquiera al pensarlo, hermanos. Somos débiles, impotentes. Es vano condenarlo a él, hermanos, para justificarnos a nosotros. Hermanos, yo les decía al principio, Job hace la gran pregunta del Antiguo Testamento, la gran pregunta del ser humano, la gran pregunta de la humanidad. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? La respuesta clara en toda la Biblia, pero puntualmente en el Nuevo Testamento. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, no hay otra forma. Quiere intentar con sus obras, no va a poder. No va ni a arrancar, hermanos. Ni arranca, hermanos. Quiere intentar con su justicia propia, con su conciencia. Quiere intentar, hermanos, con sacrificios y este tipo de cosas. Quiere intentar con un bautismo, quiere intentar con una oración de fe. Quiere intentar con su... ¿cómo se diría eso? Como dicen los psicólogos o como le criticamos a los psicólogos, con una autocomplacencia lastimera por usted mismo. No puede, hermanos, no puede, no le va a dar, no lo va a dejar entrar. Justificados pues por la fe, hermanos, tenemos paz para con Dios. La única manera, eso es lo que preguntaba Job, ¿cómo puede se justificar al hombre ante Dios? Por la fe, hermanos. Por la fe tenemos paz para con Dios y nos reconciliamos con ese Dios sabio, poderoso, que nos va a aplastar como moscas si no somos de Cristo. Entienda, el que escucha allá, el que está escuchando allá, y usted si no ha ido a Cristo, entienda que usted ha pecado y Dios está irado con usted todos los días, dice el salmista. Dice, Dios está irado con el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Tensado tiene el arco, tiene el poder para hacerlo, hermanos. Debe arrepentirse. Usted es inmundo delante de Dios. Usted necesita ser limpio. Y la única manera es por la fe. La sangre de Cristo limpia de todo pecado. Pero usted debe ir por la fe. ¿Y cómo es ir por la fe? Humillado delante del Señor. No como hemos leído ahorita. ¿Acaso le dirá el vaso al alfarero, al que lo creó, por qué has hecho esto? Porque si usted va con esas quejas, justificaciones, no lo va a escuchar, lo va a desechar el Señor. Vaya por la fe. Él salva a todo pecador que se arrepienta. Él salva por la fe. Él salva, Él salva. Él le borra sus pecados. Él borra toda la sentencia que hay en su contra. Él los clavó en la cruz a todos los que creen, hermanos. Eso dicen las Escrituras. Pero tiene que ir así, por la fe. Humillado. Él no desprecia un corazón contrito y humillado. No lo desprecia. Al corazón contrito y humillado, el Señor lo ama. No contienda más contra él. Reconozca humildemente como Job. Mire, ¿se acuerda lo que dijo? Ciertamente yo sé que es así. Impío, católico, mormón, testigo de Jehová, adventista, el que está escuchando allá en el celular, el que escucha allá. Y usted, si no cree, moralista, presidente de la República, Duque, Claudia López, Trump, todos estos, Obama, Fidel, bueno, ese ya se murió, Raúl. Entiéndanlo. Usted un día se va a presentar ante el Cordero y le va a tener que dar cuentas de todos sus pecados. No tiene otra opción. Usted no tiene otra opción. Usted no tiene dos opciones. Usted no puede decir, bueno, pero yo me porto bien, yo no le hago mal a nadie. No, justicia propia, justicia propia. Cristo fue el justo, Cristo fue el Cordero perfecto. Es el único camino que tiene el hombre. Si usted sigue endurecido, ¿quién se endureció contra él? Le fue bien, le va a ir mal. Todos los que se endurecen contra su único y perfecto medio de justificación, les irá muy mal. ¿Quién se endureció contra él? Le fue bien. Todo el que rechace a Cristo le irá muy mal. Pues ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Los israelitas rechazaron a Cristo, se endurecieron, mataron a los profetas y a los enviados del Señor, mataron a Cristo, al Mesías. Su casa quedó desierta.
Por eso el Señor lo reprende allá al final de Mateo 23, cuando denuncia a los fariseos: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Se endurecieron, hermano, y no les fue bien. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Sigue diciendo, hasta que digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hasta que reconozcan a Cristo, es la única manera. Que digan: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Dios vino en el nombre de Jehová. Dios vino porque Él es Dios. Él es mismo la salvación. Él es mismo, es el Dios que se hizo hombre. Hermanos, los israelitas viven el más grande desierto desde entonces. No les fue bien. Tienen un velo hoy sobre sus ojos cuando leen el antiguo pacto. Padecen en el infierno cada generación hasta hoy, hermanos. Muy pocos se han salvado. Yo no digo que lo siga salvando. Pablo dijo: yo soy israelita, y ha salvado pueblo y lo seguirá salvando. Pero, hermanos, antes eran el pueblo escogido de Dios, hermanos. Antes era la nación escogida de Dios, hermanos. Hermanos, todos los que hagan lo mismo que los israelitas, si usted hace lo mismo, los que se endurezcan, los que rechacen el evangelio de Cristo, serán castigados en llama de fuego con sufrimiento eterno, excluidos de Dios, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. De la gloria de su poder. Ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, rechazan. ¿Quién se endureció contra Él? Le fue bien, mire, a esos que se rechazan, en llama de fuego, hermanos. Todo ser humano con un corazón no arrepentido, endurecido en sus pecados, contencioso contra Dios, esos son los contenciosos, según las Escrituras, recibirá ira, enojo, tribulación, angustia por la eternidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Falso creyente, el que escucha ya, el que está allá, ¿no entiende que usted está hoy acumulando ira para el día de la ira? Ira, cada segundo de su vida es ira, es pecado tras pecado. Sigue diciendo: ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cristo es la justicia. Si usted rechaza a Cristo, está obedeciendo a la injusticia. Tribulación, sigue diciendo, y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Para usted también. No solo el judío que lo rechazó, sino cualquiera que rechace el evangelio de Cristo. Todos los que se endurezcan les irá mal. Querrán esconderse de la ira del Cordero, pero nadie podrá sostenerse en pie ante Él. Escúcheme bien, Él no respeta condición social. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, no respeta condición social. Él no respeta ni al negro, ni al blanco, ni al rico, ni al pobre, ni al de la derecha, ni al de la izquierda, ni al liberal, ni al conservador, ni al demócrata, ni al republicano, ni al fariseo, ni al saduceo, hermanos. Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Nadie. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Hermanos, iglesia, no juguemos con Dios. Usted que escucha, no juegue con Dios, porque de todos modos, creyentes entre comillas y no creyentes, o creyentes verdaderos y falsos creyentes, creyentes e impíos, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y recibiremos lo justo. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras viva, estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted de todos modos se va a arrodillar ante el Cordero. Usted que niega a Cristo, usted que se burló de Cristo, usted que se burló del pueblo de Dios, usted que rechazó la predicación de su familiar cristiano, usted
va a tener que arrodillarse ante Cristo de todos modos. El poderoso de la tierra, los Soros, los Gates, los reyes de España, los reyes de Francia, bueno, de Inglaterra, los de Mónaco, todos estos, la realeza, hermano, los príncipes de la tierra, se tendrán que arrodillar ante el Cordero, hermanos, ante el poder del Hijo de Dios, hermano, porque todo el juicio fue entregado a Él. Usted que no quiso dejar que se predicara el Evangelio, usted gobernante que no quiso dejar que el Evangelio fuera anunciado en su país, en su ciudad, usted va a tener que darle cuentas al Señor porque no permitió que el Evangelio, no quiso que el Evangelio fuera anunciado. Fue un estorbo, fue como el mago Elimás. Iglesia, pero nosotros no sigamos el camino de los sabios y fuertes del mundo. Es vano, es pasajero, es necio, es arena. Serán avergonzados y deshechos. Prediquemos a Cristo crucificado. Es el poder y la sabiduría de Dios. Amén. Leamos 1 Corintios 1, 24 al 31. 1, 24, 31. Continuación de la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sigue diciendo en el 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, ¿qué? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Usted y yo, lo insensato para este mundo, los locos de este mundo, somos más sabios que el más sabio de la tierra, hermanos. Y lo débil de Dios, usted y yo que somos débiles, desechados, torpes, somos más fuertes que los hombres, hermanos, porque el poder de Dios está en nosotros. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, no somos muchos, hermanos, ninguno casi, nadie. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, hermanos, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Deshacer lo que es. Lo que el mundo ve, lo poderoso, lo sabio de este mundo, para deshacer todo eso. A fin de que nadie se jalte en su presencia, como dijo Pablo, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en el Señor Jesucristo. Mas por Él, hermanos, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor, hermanos. Gloriémonos en Él. La gloria es de Él, del sabio de corazón y del poderoso en fuerzas. Entreguémonos a Cristo, entréguese a Cristo. De lo contrario, le irá muy mal. Pues ¿quién se endureció contra Él y le fue bien, hermanos? A nadie. ¿Qué más esperanza? Quisiera decir más cosas, hermanos, a los que no creen. ¿Por qué no van a Cristo? ¿Qué le impide ir al Salvador? ¿Qué le impide? Vaya, entréguese, no siga contendiendo como vasija con el alfarero. No lo siga haciendo, por favor. Vaya, lo despedazará si no va. No tiene otra opción. Lo aplastará como mosca. Es sensatez ir a Dios, es locura no ir al Señor. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie. Y usted que está sentado aquí en la iglesia, que se cree creyente y tal vez no lo sea, ¿por qué sigue endurecido en sus pecados? ¿Por qué sigue teniendo una máscara de cristiano cuando no lo es? ¿Por qué cuando se le ha exhortado el pecado no lo quiere reconocer? ¿Por qué sigue así? Vaya, ¿quién se endureció contra Él y le fue bien? Nadie. Que el Señor nos ayude, hermanos. Y hermanos, si entendamos que seguimos al sabio de corazón y al poderoso en fuerzas, hermanos. Que el Señor nos ayude. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Mira, Padre, tu palabra dice que recibiremos poder cuando venga el Espíritu Santo. Bueno, Señor, si somos creyentes, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Ay, Señor, mira, ayúdanos, Señor.
Ayúdanos, Señor. Salva, salva. Si hay personas aquí no salvadas, que no se endurezcan contra el Señor, porque nadie que se ha endurecido contra ti le ha ido bien, Señor. Yo te lo ruego, Señor, te lo pido. Ay, Señor, aquellos que escuchen este mensaje en cualquier lugar, Señor, poquitos, así sea poquitos. Salva, Señor, salva, Señor. Por favor, te lo pido. Perdónanos por ser tan incrédulos, Señor. Perdónanos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.